Hola gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, lo primero, pediros disculpas que hace ya un par de semanas que no subo vídeos, pero bueno, es que ahora mismo ya ando un poco apurado de trabajo. Entre otras cosas, pues ya llega el frío, o ya ha llegado el frío a muchos sitios, y bueno, se echa ya en falta meter calorcito en casa. Entonces es cuando nos damos cuenta de que no tenemos todo perfectamente bien como para tener calor en casa. Este es el caso que os vengo a explicar a continuación. Se trata de una caldera de gasol que bueno, han estado durante todo el verano con los latiguillos soltados, aprovechando un gasol que ni tan siquiera era para calefacción. Lo han aprovechado hasta tal punto de que los pozos que quedaban en el fondo se los ha tragado el quemador. Entonces, al tragarse los pozos, lo que ha hecho al conectar los latiguillos al depósito cuando ha ido a hacer el mantenimiento de la caldera, pues ha hecho que con más presión todavía, porque ya el gasol cae por su peso, pues se ha creado un tapón dentro de la bomba de gasol y entonces no hay quemador, no funciona. Entonces, bueno, primeramente lo que os voy a explicar en este vídeo es cómo lo hacemos los técnicos, cómo hacemos este tipo de trabajo. Pero no lo enseño para que lo hagáis vosotros, no es nada aconsejable. Siempre hay que avisar al servicio técnico y si no es posible, pues entonces habrá que esperar el tiempo que sea necesario. Pero no os aconsejo que lo hagáis vosotros mismos. Yo os voy a enseñar cómo se hace, pero para nada quiero ser partícipe de que lo hagáis vosotros y pueda suceder una desgracia. Esto no es ninguna broma, así que tomadlo en serio y bueno, voy allí al asunto a explicaros el problema y cómo lo soluciono. Espero que os guste. Antes de quitar el quemador y traerlo al taller, lo primero que he hecho ha sido soltar aquí. Y he comprobado que esto no está obstruido, está bien. Y el sistema que tiene por aquí dentro tampoco está obstruido, está bien. He comprobado con una boquilla nueva y sale gasol. Por lo tanto, el problema que tiene para no encender, para no quemar, para no funcionar, está aquí, en la bomba del gasol. ¿Cómo le he metido gasol para comprobarlo? Bueno, pues con unos latiguillos especiales. Yo lo suelto aquí, lo conecto aquí y verifico que sale gasol. Le meto presión con una pistola especial, muy parecida a una pistola de silicona, y compruebo que tiene presión y que sale inyectado el gasol. Entonces, bueno, ya descartando esto y descartando esto, lo que me queda es esto otro, la bomba de gasol. Así que bueno, voy a soltar la bomba de gasol y vamos a ver lo que nos encontramos dentro. He quitado los 4 tornillos y ahora vamos a ver lo que tiene. Vamos a ver lo que tiene dentro y hasta dónde ha llegado con la suciedad. Quitamos la tapa y ahí tenemos la sorpresa. Fijaros la cantidad de suciedad que tiene. Mirad la cantidad de suciedad que tiene esto. Hay que ser bestia para dejar que esto se ponga así. Y vaya, lo peor de todo es que cuando el gasol ya se va pasando, ya va entrando en el sistema, marcha de vuelta, empieza a coger pozos, eso es lo peor.
porque se hace como una gelatina y esto es lo que hace, que no deje que funcione. Pero hay más. Ahora tenemos que quitar esto de aquí. Y vamos a ver. ¿Ves está? ¿Ves está? ¿Ves está? Bueno. Deciros que una caldera de gasol, si se utiliza durante todo el año, tanto como para agua como para calefacción, es aconsejable hacer un mantenimiento anual, al año. Si la caldera se tiene en una casa donde solo se utiliza pues días de verano y algún día de invierno, una casa de vacaciones, pues bueno, una vez cada 2 años será suficiente. Bueno, vamos a ver lo que hay aquí. Fijaros lo que hay aquí, mirad. Parece que no, pero a poco que entre, ¿veis lo que hay aquí? Mirad. ¿Veis toda esta gelatina que hay aquí? Pues esta gelatina está posada sobre esta hendidura que tiene aquí. La bomba funciona de la siguiente manera: a la vez que va girando, lo que va haciendo es inyectando gasol por la entrada, que es esta. Viene todo por aquí y tiene que continuar su paso hacia el quemador. No puede, porque tiene toda esta masa aquí. Entonces todo esto hay que quitarlo. Bueno, ¿cómo se limpia esto? ¿Con disolventes? No. Con gasolina tampoco. Estamos hablando de un sistema que utiliza gasol. Es decir, el quemador utiliza gasol para calentar. Por lo tanto, por aquí pasa gasol. Nada de utilizar gasolina, ni disolvente, ni ningún tipo de producto que no sea gasol. Entonces, con gasol se debe de limpiar. Bueno, voy a limpiarlo. Fijaos qué porquería tiene. Mirad. Mirad la cantidad de mierda que tiene. Y además está duro, ¿eh? Esto parece casi chicle. Parece casi un chicle. Madre mía. Como para funcionar estaba esto. También, si eso está sucio, aquí también. Toda esta gelatina que vamos encontrando por aquí, en estos agujeritos, hay que sacarla y dejarlo impoluto, brillando. Bueno, voy a limpiarlo y luego ya veis cómo queda. Lo montamos y os explico unas cositas que vais a ver aquí. Madre mía, cómo está. Es Halloween, ¿no? Pues esto mete miedo. Lo que tiene aquí es un tamiz muy fino. Actúa como filtro protector de la bomba, para que todo esto no entre para la bomba. Si esto entrase en la bomba, entonces se acabó la caldera. Habría que poner una bomba nueva, ya que cuesta menos poner una bomba nueva que andar desmontándola pieza por pieza y limpiarla. Entonces, luego, claro, habría que estar pues unos 2, 3 días o 4, depende, sin caldera, y es cuando nos quejamos. No hay que dejar que esto pase. Así que, como dije antes, una vez al año, mantenimiento. Si se utiliza poco,
así como unos días en verano y otros días en invierno, lo que es una casa de vacaciones o de fin de semana, bueno, pues una vez cada 2 años. Pero siempre llevando un mantenimiento, nunca llegando hasta este extremo. Bueno, voy a seguir limpiándolo. Ahora voy a ir a la cubeta, una cubeta que tengo con gasol fuera, y lo voy a limpiar. Cuando lo tenga limpio, vuelvo otra vez. Y ahora, bueno, vais a ver cómo se monta. Esta pieza de aquí, que es la que tiene los conductos por donde entra y sale el gasol sobrante, pues tiene como esta media luna. Esta media luna se puede mover con el dedo. Bueno, esta media luna va encajada entre estos dos piñones. A ver si lo podéis ver bien ahí. Vamos a ver. Bueno, esta media luna que tiene aquí, que se puede mover, ¿veis? Va encajada entre estos dos piñones de aquí. Esta pieza tiene que quedar totalmente sellada con esta. Metal con metal, esto no lleva junta ninguna. Así que bueno, vamos a ponerla. Esto enseguida, en cuanto se encaja esta media luna entre estos dos piñones, al movimiento que le vamos haciendo nos busca la posición. Vamos a encajarla en su sitio, ahí está, encajada. Aquí está encajada, ¿veis? Metal con metal. Aquí está. Vean. Ahora, al movimiento nos busca la posición. Esa es la posición. Solo tiene una. Bueno, le ponemos los tornillos. Uno por ahí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Vamos a apretar los tornillos. Nunca hay que apretarlo mucho, pero ha sido justo como para asegurarnos de que, bueno, de que no va a haber ningún problema, pero tampoco hace falta apretarlo mucho. Bueno, este de aquí también. Un poquito más. Lo que es un tirón y ya está. Un tironcín y ya está, suficiente. Vale. Vale. Colocamos el filtro ya limpio. El filtro tiene una pequeña señal que indica dónde hay que colocarlo. En este caso va así. Ahí está, puesto. La tapa. La tapa, muy importante, la goma, que quede muy limpia. Si la goma no queda muy limpia, sobre todo con una arena, al apretar se pica, pierde gasol y es un problema. La tapita, ahí está. Y ahora los 4 tornillos que nos quedan, que son para tapar. Bueno, estos 4 tornillos hay que apretarlos como si fuese la llanta de un coche, igual. 1, 1, 1, 1. Alternarlos, porque si apretamos de uno más que de otro, entonces es muy posible que tengamos fugas.
Por eso, los que hacemos estas cosas tenemos que tener por costumbre apretarlos como si fuese la llanta de un coche, igual. Una vez de que empiecen a quedarse en su sitio, alternamos. Este sería uno, alterno para aquí, este es otro, y ahora así, en cruz, apretado en cruz, otra vez, y ya está, ya lo tenemos. Bueno, ya lo tengo todo desmontado, lo que os quería enseñar. Esta es la boquilla de inyección, necesario, claro, el inyector. En este caso, este inyector es de 0,60 y bueno, tiene otras numeraciones, se mide por galones y también por temperatura, también por kilocalorías. Entonces, ¿qué os quiero explicar? Lo que os quiero explicar es que hay que tener muy en cuenta la medida. No vale ponerla más grande para que caliente más. Nos puede dar problemas esa caldera. Comienza a echar hollín por la chimenea y eso es porque la cámara de combustión de la caldera no está preparada para tener tanta fuerza de inyección. Por lo tanto, siempre a tener en cuenta que sea la numeración apropiada. Fijaros cómo están los electrodos. Están deshechos. ¿Veis? Bueno, ¿por qué están así? Pues están así precisamente porque la boquilla que tenía anteriormente a esta, que esta fue la que le puse yo para comprobar una comprobación básica de lo que podía pasarle, la boquilla era mucho mayor que esta. Entonces generaba tanta cantidad de kilocalorías en una cámara de combustión que no estaba preparada para tener tanta combustión, tantas kilocalorías, tanto calor, que lo que ha hecho ha sido fundir los electrodos. Esto no es nada en comparación con los problemas que pueden venir detrás. Por lo tanto, siempre la boquilla de la medida. Bueno, pues entonces ya solo me queda poner la centralita, como veis la quité al principio, para tener por seguro que no iba a causar ningún daño sobre ella, ya que esto, pues un mal apoyo puede mismamente partir una lengüeta que tiene aquí, esta lengüeta, y ya no encaja. Entonces, para que no suceda eso, siempre le quito la centralita. Siempre en un lugar limpio, en un lugar seco, con luz, que se pueda ver bien, como ha sido el caso. Porque en el lugar donde está puesta la caldera, imposible. Poca luz, mucho frío, y entonces, bueno, me da mucho mejor traerlo al taller y aquí con otra clase de llaves especiales, pues bueno, ya lo he podido hacer mejor, porque si lo hago en la misma casa, claro, tardo mucho más y no puedo tener por seguro que no me he dejado nada para atrás. En lugar de poca luz, pues es el inconveniente que se presenta. Entonces, bueno, en estas ocasiones lo traigo a casa siempre y cuando estéis cerca, claro. Si es una caldera que está a 30 kilómetros, pues si tengo que volver y luego volver a ir, pues es un fastidio para mí y también es un fastidio para el cliente.
porque le tendría que cobrar desplazamiento, ida y vuelta, y eso no es justo. Entonces, aprovechando que era la hora de comer, sabiendo ya lo que había, porque ya me lo imaginaba, porque ya me habían dicho lo que habían estado haciendo durante el verano con la caldera, pues bueno, he ido a la hora de comer, de la que he venido a comer, me he puesto a ello, ya se ha hecho de noche, porque ya son las 6 de la tarde y ya es de noche aquí, entonces bueno, ahora ya a ponerlo. Mañana, como toca festivo, pues hoy me va a tocar estar hasta las 11 de la noche muy seguramente, o hasta las 12, porque hay más gente que no tiene calefacción y bueno, sobre todo gente mayor que no debe de pasar ni una gota de frío. Entonces, bueno, con esto lo que os quiero decir es que si no habéis hecho el mantenimiento de la caldera, lleva mucho tiempo ya sin hacer mantenimiento, que hagáis mantenimiento de la caldera. Llamáis al servicio técnico apropiado según el fabricante de la caldera y que os haga un mantenimiento de la caldera. Claro que molesta porque es un dinero, pero que no se trata solamente de tener esa comodidad de estar caliente en casa, se trata también de seguridad. Una caldera en mal estado puede conllevar problemas bastante serios. Entonces, siempre las calderas a punto, limpias, y nunca, por favor, nunca, 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 jamás en la vida, ni vosotros, ni ningún familiar que aparente que sepa sobre el tema, no toquéis sobre lo que no sabéis, porque os podéis llevar un disgusto. Esto es un tema muy serio, así que por favor no lo hagáis, no lo hagáis. Como hizo esta gente, soltar los latiguillos y empezar a meter en latas. Eso tampoco se hace, tampoco se hace. Eso ha podido provocar un incendio, entonces eso no se debe de hacer. Bueno, dicho esto, voy a terminar ya de poner la centralita, que ya visteis cómo se desencajaba. Simplemente se empuja hacia adelante y a ponerle un tornillito que le faltaba ahí, que no le tiene que faltar nada, hasta el mínimo detalle, que no se le dé nada de importancia. Este tipo de aparatos lo tienen que tener. Si lo trae, lo tiene que tener. Entonces, a poner el tornillito que le falta, voy a buscar un tornillito igual. Y bueno, la carcasa me voy disparado a ponerlo para que tengan ya calorcito en casa. Y luego a partir de ahí ya, pues lo que me queda. Que me queda ir a otras 4 casas más. Calculo yo que hoy voy a llegar bien tarde a casa. Pero bueno, esto es lo que hay, son cosas del oficio. Y nada, vosotros si estáis en casita viendo este vídeo, si os ha gustado, le dais al dedito. Si no os ha gustado, pues nada, no pasa nada. Si no os gusta, no pasa nada, no a todo el mundo le tiene que gustar. Y nada más, la próxima semana voy a subir un vídeo que muy seguramente os va a gustar. Que es, bueno, es que estoy barajando entre 2 tipos de cosas, pero sea una o sea otra os va a gustar, no tiene nada que ver con lo que os he enseñado hasta ahora. Bueno, pues nada más, dicho esto, que espero que estéis todos muy bien y hasta el próximo vídeo.